si uno cree que un animal es racional, si Aristóteles cree que el ser humano es un animal racional, toda la vida consagrada a ese fin, un fin de tipo racional, un fin de tipo de búsqueda de conocimiento, de autoconocimiento, es una vida consagrada a la plenitud, o sea, ser cada día más humanos, porque para Aristóteles los seres humanos cuando nacen incompletos, tienen que hacerse a sí mismos, esa sería la idea. Entonces la obra de vida del ser humano es hacerse a sí mismo. Y en ese hacerse a sí mismo implica incorporar toda una dimensión de tipo nociológica de conocimiento y de autopercepción, digamos, de conocimiento, y que esto lo lleva al fin. ¿Cuál es el fin? La plenitud. ¿Y por qué es pleno uno cuando se dedica a eso? Porque el uno es un animal racional, un animal que habla. Si se dedica a otra cosa, entonces estamos lejos de ese fin. Pero bien, esa sería como la primera parte. Ahora vamos a ver qué piensa Aristóteles sobre la ética en general, sobre qué debería hacerse para ser un ser ético, ya sabemos, y ya sabiendo lo que es el fin. Aristóteles en el capítulo 1 habla de la identificación de ética con política. ¿Por qué? Porque la política, según Aristóteles, es el arte de gobernar según el bien común. Entonces, si uno gobierna según el bien común, la ética y la política van en el mismo lugar, o sea, van hacia el mismo lado, porque la ética, otra vez, hemos dicho en la clase pasada, era el bien de todos. O sea, alguien es ético cuando vela por el bien de todos, no por el bien personal. Entonces la política y la ética están siendo identificadas aquí en Aristóteles. Algo que, por ejemplo, hoy en día, según otra corriente, como la corriente de Maquiavelo, por ejemplo, no está identificada. Para los políticos de hoy, la ética casi que no tiene mucho que ver con la política. La política sería el arte de conservar el poder, pero no necesariamente de ser éticos. Pero en este caso Aristóteles identifica la ética con la política. O sea que hacer ética y hacer política estaríamos más o menos en el mismo terreno, intentando hacer el bien común. Y lo que Aristóteles dice entonces que es que si analizamos la vida humana, toda vida humana tiene, mejor dicho, todo lo que hacemos nosotros lo hacemos por un fin. Un fin. Y ese fin es un medio para otro fin. Y ese fin que sigue también vuelve a ser un medio para otro fin. Entonces, vamos de fines que se convierten en medios, que se vuelven a convertir en fines y que se vuelven a convertir en medios. Pero ¿cuál es el fin supremo? Ya lo hemos dicho, la eudaimonía. Ese es el fin supremo del ser humano, ser plenos, ser completamente humanos. Pero para eso necesitamos un montón de fines y medios anteriores. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿para qué cursan ética? Bueno, ustedes me dirán que es un medio para un fin. ¿Cuál es el fin? Bueno, aprobar una materia de la carrera. Entonces el fin de cursar ética es aprobar una materia de la carrera. Pero el aprobar una materia de una carrera también es un medio. ¿Por un medio para qué? Y para recibirse de lo que están estudiando. Entonces, aprobar, que es el fin de cursar, es un medio para recibirte de la carrera. Pero la carrera en sí vuelve a ser un medio, porque yo les preguntaría, ¿y para qué quieren ser licenciados en comunicación social? Bueno, me dirán algunos, para trabajar. Muy bien, entonces recibirte es un medio para trabajar. Y yo volvería a preguntar, ¿y para qué quieren trabajar? Se dan cuenta que cada vez ese medio se va transformando de nuevo en un fin y ese fin otra vez en un medio. ¿Para qué quieren trabajar? Bueno, alguno me dirá porque, qué sé yo, es mi vocación, o es lo que me gusta, o es lo que quiero, es el medio por el cual quiero conseguir plata. Y yo les seguiría preguntando, ¿para qué quieren plata? ¿Para qué quieren hacer esto? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que todo eso se va ordenando hacia un fin último. ¿Cuál es el fin último de sus vidas? No lo sé, pero según Aristóteles el fin último es la eudaimonía.
Y ahí en el capítulo 1, Aristóteles se pone a preguntar a los distintos personajes, digamos, de la polis, de la ciudad, sobre qué es la felicidad, entendido esto como eudaimonía, ¿no? Y bueno, y algunos responden que la felicidad es el placer, otros responden que la felicidad son los honores, otros responden que la felicidad, no sé, es conseguir cierta cosa, lo que fuere. Eso va haciendo Aristóteles justamente para ir despejando la idea de que la felicidad no es ninguna de esas cosas. Si yo les preguntara a ustedes qué es la felicidad, ¿qué me responden? ¿Cómo usan la felicidad cuando la usan? ¿Qué es ser feliz? La felicidad no es más vista como un sentimiento. ¿Un sentimiento de qué? Sentimiento de que tiene el ser humano. Claro, pero hay muchos sentimientos. ¿Qué sentimiento sería el de la felicidad? Como que en ese momento nos sentimos realizados. Por ejemplo, si yo me recibo de licenciado, por ejemplo, en ese momento voy a sentir felicidad, o sea, me voy a sentir realizada por ese momento. Bien. Entonces un sentimiento de realización, me dices. Ajá. ¿Alguien más que quiera decir otra cosa sobre la felicidad? ¿Es eso la felicidad? ¿No es estar a pleno? No sé, por eso te pregunto. ¿Para vos qué es? Para mí es realización y plenitud del ser humano, la felicidad. ¿Y vos entonces Tranquilo. alguna vez has sido feliz? Creo que sí. ¿Y ha sido eso que está diciendo? Felicidad, plenitud y demás. Realización. Sí. Uh-huh. ¿Y qué pasa con...? El goce que se experimenta en una determinada situación, Ajá. frente a una determinada circunstancia. Bien. Y Es como una especie de estado por ahí, la felicidad. Sí, yo estoy preguntando a ustedes, yo no estoy diciendo nada. No estoy evaluando su respuesta. Simplemente estoy pidiendo una consideración de ustedes sobre qué sería la felicidad, nada más. Después lo pensamos juntos. ¿Tiene que ver con la alegría o no? Sí, claro. ¿Es distinto de la alegría? ¿Tiene que ver con el placer? ¿No tiene que ver con el placer? O sea, la felicidad involucra, o sea, todo aquello que nos hace sentir, digamos, bien, realizados, plenos, sentir alegres también. La alegría es una parte muy importante de la felicidad también. Pero no dirías que es solo alegría o placer. No, muchas cosas me pueden hacer feliz a mí. Por ejemplo, a mí me puede hacer feliz la realización de otro ser humano. Por ejemplo, si un compañero se recibe, yo me voy a sentir feliz por la realización personal de otra persona. Pero bueno, eso varía mucho, digamos. Claro, digo esto porque algunos hablan de la felicidad como placer. Claro, pero no involucra eso también. Claro, porque uno puede ser feliz, qué sé yo, si es que felicidad es placer, ¿no? Solamente drogándose todo el tiempo. Seguramente va a tener placer, pero no sé si llamaremos a eso felicidad. Entonces parece ser que el placer solo no nos lleva a la felicidad. Incluso uno pensaría que no, que si uno se consagra a solamente el placer, al final lo va a destruir y no lo va a llevar a la felicidad. Esto es interesante porque está la idea de que el placer solo por el placer solo más bien no te lleva a la felicidad, te lleva a lo contrario, te lleva a la infelicidad.
Entonces parece que la felicidad sí tiene placer, pero no es necesariamente el placer. El placer es un medio que se puede obtener en el camino de la felicidad, de la eudaimonía, pero que no es el fin, el placer. Esta es una idea interesante porque, como les dije, muchas vidas están consagradas al placer mediante, no sé, las drogas, distintas drogas o distintas formas de, digamos, de conseguir aquella cosa placentera, pero que al final lo dejan vacío, lo dejan sin esa plenitud, sino al contrario, con una infelicidad de fondo. Algo así como el personaje, por ejemplo, de la película del Lobo de Wall Street. No sé si han visto la película. En la película esa, Leonardo DiCaprio se consagra al puro placer. Sin embargo, termina destruyéndose. ¿Por qué? Y porque el placer es la parte más descontrolada del ser humano, y esto hace de que el descontrol le provoque un montón de situaciones dolorosas que terminan destruyendo su vida. Entonces, ya Platón decía que la razón era como el conductor del carro y los caballos eran como aquella parte irracional, digamos, los deseos humanos. Entonces los caballos claramente son mucho más fuertes que el conductor del carro, pero el conductor del carro con un poco de control puede mantener a los caballos en, digamos, en una vía, en un camino. Pero si uno no le da control al caballo, el caballo se desboca y te tira del carro y te mata. Esa es la idea, digamos, de Platón con respecto a los deseos. Los deseos humanos son mucho más fuertes que la razón. Entonces, si uno los deja libres, los deja sin control, lo terminan tirando del carro, destruyéndolo. Bueno, Aristóteles más o menos piensa lo mismo, en la idea de que el ser humano tiene que tener lo que él llama una virtud. Y esta es la parte central de la ética de Aristóteles, la virtud, la arete, la virtud. Porque dice Aristóteles, la virtud es el medio por el cual uno consigue la felicidad o la eudaimonía. La virtud es el medio. No se puede llegar a ser feliz, pleno, sin la virtud. Entonces, si uno piensa eso, y ya vamos a ver qué es la virtud, si uno piensa eso, entonces va descartando un montón de supuestas felicidades, porque no lo son, porque no son por medio de la virtud. ¿Y qué es la virtud en Aristóteles? Bueno, la virtud en Aristóteles es la misma que está presente en casi todos los griegos, y es el término medio. Eso lo dice expresamente Aristóteles. La virtud es el término medio. O sea, el equilibrio. Si nosotros nos ponemos a pensar en la cultura indoeuropea, en la cultura que manejaban los griegos de esa época, Platón, Aristóteles y los griegos de esa época, incluso las religiones orientales, como el budismo, como el hinduismo y otras más, en esa cosmovisión, muy distinta a la cosmovisión nuestra, ¿cuál es el mal? Si yo les preguntara cuál es el mal en la cosmovisión que tenemos nosotros, que es una mezcla de todas, pero que de algún modo está muy influenciada por los semitas, o sea, por los judíos y por los cristianos, el mal para la cosmovisión nuestra es el pecado, la desobediencia. En este caso a unos mandatos divinos y demás. Estoy hablando de la moral, no de la ética. Ahora, si nos remontamos a los griegos, Platón, Aristóteles y las religiones orientales como el budismo, ¿cuál es el mal? En el budismo, por ejemplo, ¿cuál es el mal? ¿Saben algo de eso? ¿Cuál es el mal en el budismo? No sé si alguno ha leído de algo de eso, o si conoce.
Buda, un seguidor de Buda, un budista, ¿a qué considera el mal? Ellos no consideran, bueno, no sé si el mal en sí para ellos es este, pero ellos no consideran todo, no consideran el medio para todo mal al ira. No escuché el final, ¿cómo? Que ellos no, los budistas no consideran el medio, el único medio para todo mal la ira. La ira, eso no te escuché, la No. ira. Es un tipo de mal, pero fíjate que, ¿sabes cuál es el paraíso del budista? Lo que se llama nirvana. Ajá. Bien, el nirvana, ¿qué es? ¿Qué lugar es? ¿Qué tipo de lugar es? No es un lugar así donde reina la paz y Sí. el amor, o sea, Sí, pero para que reine la paz, ¿qué tiene que suceder para que uno pueda acceder al nirvana? tiene que autorrealizarse. Claro, pero en el budismo autorrealizarse es aniquilar el yo. ¿De qué? El yo, aniquilar el yo. Ajá. El nirvana es un lugar en donde no existe la individualidad, no existe el yo. Es un lugar en donde uno se funde con el todo y no se individualiza, porque el mal para el budista es la individualidad, o sea, el yo. La idea de transitar el budismo, de transitar el camino, es ir paulatinamente desprendiéndose de uno, de su individualidad. Ellos para hacer eso no tienen la práctica de la meditación. Claro, y la Llegan meditación, hasta un punto de la meditación que como que exactamente. abandonan, digamos, el mundo físico e ingresan al mundo espiritual, digamos. Bueno, pero la idea de la meditación es justamente lo que estoy diciendo yo. Llegar a un punto tal en que el yo se disuelva en el todo. Ujú. Esa es la meditación. Es llegar a un punto en que mi conciencia se pierda en un todo. Para eso practican la individualidad. ¿Y por qué el yo entonces es el mal? Porque el yo es la fuente del deseo. ¿Quién desea sino el yo? Entonces el mal para el budista es el deseo. Lo que te lleva al mal es el deseo. Entonces cuanto menos me consagre al deseo, más cerca estoy de aniquilar el yo, de darme menos bolilla a mí mismo, digamos, de satisfacer mis deseos, ¿entiendes? Entonces la idea del budista es no te consagres al deseo, y la única manera de no consagrarse al deseo es vivir una vida austera, una vida con poquitas cosas, una vida con la poca subsistencia posible para alimentarte de lo imprescindible o necesario, pero no consagrarte al deseo de la comida, al deseo sexual, al deseo, o sea, para ellos huir de todo eso es el bien y el mal es el deseo. ¿Y por qué el mal es el deseo? Porque el deseo te lleva a lo que dijimos hace rato, a destruirte si te consagras el deseo. O sea, alguien que se consagra el deseo termina destruyéndose, porque el deseo lo que hace es traer más deseo. Más deseo, entonces tu vida se vuelve esclavo de tu propio deseo. La manera de salir de ahí es cortar con eso. Esa es la idea religiosa, digamos, del budismo. El mal es tu propio deseo. ¿Y por qué? Porque tu deseo te va a llevar a ser cada vez más esclavo de lo que quieres. En cambio, tu razón, tu conciencia tiene que alejarse de eso, y para alejarse tienes que hacer vida austera, poco ambiciosa, digamos, y la meditación como para pensar esto de disolver el yo. Y eso requiere también bajar el egoísmo, no ser una persona con ambiciones y demás, sino al contrario. Bueno, toda esa filosofía, digamos, está presente en Aristóteles también, porque Aristóteles, el mal para Aristóteles es el desequilibrio, o sea, el exceso.
¿Y cuál es el bien? El equilibrio. Alguien está en el bien, en la virtud, cuando está equilibrado. Y está en el mal cuando está en un exceso o en un defecto, o sea, en los extremos. Esto le viene bien a los deportistas, por ejemplo. ¿Cuándo es virtuoso un deportista, según Aristóteles? Cuando está equilibrado. ¿Qué tiene que hacer el deportista para estar equilibrado? Tiene que ser lo suficientemente bueno su trabajo, pero no pasarse. Y tampoco ser vago. Entonces, supongamos que el deportista tenga que estar equilibrado. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que entrenar lo suficiente, pero no de más. Porque si se entrena de más, se excede. O, si se entrena de menos, no llega a rendir lo suficiente. Entonces, tanto por defecto como por exceso, cae en lo que se llama el dolor. El dolor es lo que se paga cuando uno se excede. Esta cosmovisión que implica que el equilibrio es el bien y que el mal son los excesos, fíjense que no tiene nada que ver con el pecado. Aquí nadie te manda, ningún Dios te manda ni nada. Aquí vos tienes tu vida y tu vida está de acuerdo a lo que vos quieras hacer. Muy bien. ¿Pero qué quieres hacer vos? Bueno, yo quiero ser deportista. Muy bien. Para ser deportista tiene que ser equilibrado. Porque si te pasas de entrenamiento, te quedas a jugar 5 horas de fútbol, te desgarras. Y con el desgarro viene el dolor, no puedes entrenar, sos peor que antes. Entonces, claramente estás excedido. Ahora, si vos quieres jugar bien al fútbol, pero no te entrenas, estás en el defecto. O sea, no estás equilibrado, estás haciendo algo menos de lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el punto bueno? El del medio. Si uno es pusilánime y no reacciona ante las injusticias de la vida, está en el defecto. Si uno ante las cosas de la vida reacciona con mucha ira, está en el exceso. Entonces, ¿cuál es el término medio? Bueno, ser moderado, pero a la vez no ser pusilánime. Una de las características que decía Platón era la valentía. La valentía era la virtud. Pero el valiente no era temerario, no se iba como un loco a pelearse con todos los demás. No, cuidaba su vida, pero era valiente. Ahora, si era cobarde, no era virtuoso. Entonces, ni cobarde, ni temerario, valiente. Entonces, fíjense que en cada parte de su carácter hay un término medio y que es el que deben cultivar todos los días. Porque si se exceden, van a obtener dolor. O si no llegan, o si están en el defecto, también van a tener dolor. Fíjense cuál es la actitud del estudiante promedio. ¿Cómo hace el estudiante promedio en una universidad, en un profesorado? Bueno, hace todo lo contrario a lo que dice Aristóteles. ¿Qué hace el estudiante promedio? Durante, no sé, 4 meses, 3 meses, el estudiante promedio no hace más o menos nada, no lee, no estudia, qué sé yo. Entonces está haciendo por defecto. ¿Qué pasa cuando llegan los exámenes o los parciales? Estudia 3 días seguidos. Ese es más o menos la ruta del estudiante promedio. Nada, 3 días seguidos de estudio. ¿Cómo les va? Mal. Tienen dolor. No comen bien, no duermen bien y encima desaprueban. ¿Qué diría Aristóteles? No hagas eso. Estudia un poco descansa. Estudia un poco descansa. Disfruta un poco, estudia otro poco. En cambio, no hagas amontonamientos. Nada, todo disfrute, después todo estudio, no duermes, no comes, no te disfrutas, no puedes hacer eso. Eso es claramente un desequilibrio. Entonces, ese tipo de vida no sirve. Entonces, Aristóteles diría el término medio. Un poco de esto, un poco de dolor, un poco de placer. Porque mucho placer te trae dolor. Si uno va a un sábado a la noche a disfrutar, bueno, se toma unos cuantos Fernet con coca, lo que fuere, listo, disfruta. Pero si se toma de más, al otro día, dolor.
Entonces, ¿por qué obtener dolor con placer cuando podías obtener placer sin dolor, siendo equilibrado? Esa es la idea de Aristóteles, el equilibrio, término medio. La virtud es el término medio, el desequilibrio es el mal. Entonces, cuando uno todos los días realiza ese tipo de actividad de término medio, de equilibrio, va consiguiendo de a poco ir entrando en la plenitud, en la felicidad. Entonces de a poco va a ir consiguiendo, va a ir caminando en ese rumbo para que al final, o cerca, digamos, del final de su vida, esté mucho más cerca de estar pleno que de estar lejos de ser pleno. Entonces la virtud es algo que se consigue practicando algo todos los días. Los griegos sabían hacer ciertos ayunos para templar el espíritu. O sea, se ponían voluntariamente en privaciones para que vayan ganando cierta fuerza de voluntad, que después la usaban en otras cosas. Entonces la idea es que la ética, según Aristóteles, es una virtud práctica. Esto es una cuestión que hay que decirlo y hay que anotarlo. Para Aristóteles, la ética es una virtud práctica. O sea, la ética no consiste en saber algo. La ética consiste en hacer algo. Por eso él divide dos tipos de virtudes. Las virtudes dianoéticas, eso está en el capítulo 2. Dianoéticas, que son la de sabiduría, saber cosas, pero esas no son éticas. Las virtudes éticas serían la que uno hace todos los días por medio de la virtud, haciendo cosas, o sea, templando su espíritu, eso, forjando su carácter. Eso sería la virtud ética. Entonces aquí para Aristóteles, ser ético no es saber algo, sino es estar en un camino. Profe, disculpe, ¿podría repetir la dianoética y la ética? Sí, la dianoética, como suena, dianoética, es la virtud que te da el conocer sobre qué vas a hacer, la sabiduría, digamos, lo que estoy hablando yo hoy en día. Eso es dianoético. Lo que están aprendiendo ustedes, dianoético. Ahora, ustedes mañana, si les gusta esta ética, van a tener que empezar a hacer cosas. Si son vagos, van a tener que empezar a estudiar o a trabajar. Y si se exceden, van a tener que empezar a bajar eso. ¿Se entiende? Eso es hacer cosas. Y eso, el hacer cosas por medio de la virtud, es la ética. La dianoética es lo que estamos haciendo aquí, teoría. Pero para Aristóteles, la ética es un hacer cosas por medio de una teoría, sí, claro. Pero si no la haces, no estás teniendo una vida ética. Eso es lo que dice Aristóteles. Tienes que practicarla todos los días. Ahora, si uno practica todos los días, entonces, si hace 10 años, 15 años, 20 años, va a estar más cerca de la plenitud. Esa es la idea de Aristóteles. Por eso es que hay que hacerlo todos los días. Este tipo de ética, ¿no? Fíjense que Aristóteles te está dando como recetas. Esta es la felicidad, esto hay que hacer, el término medio es la virtud. O sea, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Este tipo de éticas se consideran éticas materiales. O sea, si ven en la historia de la ética material, se están refiriendo al tipo de ética como la de Aristóteles, en donde te da unas especies de consejos, de prescripciones de lo que tienes que hacer. Te dice, esto hay que hacer, por aquí hay que ir, este es el fin. Ese tipo de ética se llama ética material. Cuando veamos a otro filósofo, más adelante a Kant no tiene una ética material, tiene una ética formal. Y vamos a ver qué significa una ética formal. Pero por ahora las materiales son estas, las que te dicen expresamente cuál es el fin de la ética y cómo lo tienes que conseguir. Entonces, la ética de Aristóteles es una ética material. Otra cosa que dice Aristóteles es que el término medio, o sea, aquella virtud... ¿Sí? Profe, disculpe, es para llegar a la ética material, digamos que son consejos y prescripciones en donde se le dice a uno qué hacer para llegar a dónde, disculpe. Y bueno, en el caso de Aristóteles, a la felicidad, a la eudamonía.
Ah, bueno. En este caso, el fin. ¿Cuál es el fin? Este es el fin. Ya lo sabemos. Ah, entiendo. Bien. En cambio, cuando veamos otras éticas que son formales, no te van a decir qué hacer. Ya vamos a verlo más adelante. No te van a decir esto es lo que tienes que hacer, este es el fin. Te van a dar una manera por la cual vos mismo puedes testear si estás haciéndole bien o el mal. Por eso se llaman formales. En cambio, este vos ya sabes cuál es el bien, ser equilibrado. Ya sabes cuál es el mal, exceso. Ya sabes cuál es el fin, es ser pleno. O sea, está todo bien clarito aquí, digamos. No te puedes perder. Después está en vos si lo quieres hacer o no. En cambio, las otras éticas formales ya no son tan claritas como estas. Son más bien que te dan un cómo, pero no te dicen qué. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra cosa que dice Aristóteles es que el término medio, o sea, el equilibrio, es distinto para cada persona. O sea, los términos medios no son los mismos términos medios para todas las personas. ¿Por qué? Y porque depende del carácter de cada persona. Las personas no somos todos iguales. Algunas personas somos más débiles para una cierta un cierto tipo de características, y para otras personas somos más fuertes en otro tipo de características. Hay gente que, por ejemplo, nunca se pone iracundo, nunca se enoja, digamos. ¿Por qué? Y bueno, porque su carácter es apacible. Pero hay otros que se enojan muy fácilmente. Entonces, esas dos personas tienen distintos términos medios. Trabajar en lo que ellos ya saben cómo son implica llegar a un término medio que va a ser distinto del otro. Y les pongo un ejemplo concreto. Supongamos que alguien tenga mucha inclinación hacia las bebidas alcohólicas, por ejemplo, y tiende a caer en el alcoholismo. Bueno, para ser virtuoso tiene que ejercer la prudencia, el equilibrio. Pero claro, a esa persona que tiene tendencias a consumir alcohol, digamos, doblegar ese deseo o esa inclinación les requiere de mucho más esfuerzo que a otra persona que, por ejemplo, no le gusta el alcohol. Y al que no le gusta el alcohol no es ningún virtuoso. ¿Cómo va a ser virtuoso si no le gusta el alcohol? O sea, la virtud no se obtiene por no gustarte el alcohol. La virtud se obtiene por ser equilibrado gustándote el alcohol. Son cosas distintas. No es virtuoso el que no toma alcohol. Es virtuoso el que le hace mal tomar alcohol, pero justamente porque le hace mal puede doblegar y puede luchar contra esa tendencia y vencer, ser equilibrado. Ese es virtuoso. Y lo mismo si uno es iracundo. El que nunca se enoja por nada no puede ser virtuoso por eso. Es virtuoso el que se enojó muchas veces y se dio cuenta que está mal enojarse tanto y empieza a trabajar en su carácter para enojarse menos. Ese es virtuoso. Entonces Aristóteles está diciendo el término medio es distinto en cada persona. Entonces, si sabemos que hacer algo todos los días, trabajar en el término medio, es el camino para ser plenos, plenamente humanos, digamos, para conseguir la felicidad o la eudaimonía, entonces mucho de lo que la gente llama felicidad no es felicidad. Porque, por ejemplo, mucha gente dice, yo soy feliz porque estoy con fulanito, con sutanita, o con fulanita, qué feliz que soy porque estoy con ella, con él, estoy enamorado, bla, bla. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si fulanita no está? Entonces, tu vida no tiene sentido, dejas de ser feliz. Bueno, según Aristóteles, eso no es la felicidad, porque la felicidad no depende de otra persona. Es el trabajo que vos tienes que hacer todos los días. Ahora, si está o no está la otra persona, tiene que ser indiferente. ¿Te va a ayudar? Sí. ¿Te va a entorpecer? También. Pero no te va a sacar del camino. No es que vos sos feliz porque está con fulanito o con fulanita y después
Si no estás conforme, ya no sos feliz, ya no puedes hacer tu vida. Pero entonces nunca has trabajado en tu vida. Has dependido de otra persona siempre. Entonces, Pero ahí, frente a eso, se me viene la pregunta de ¿qué pasa si, no sé, me recibo y soy plenamente con mi título, pero no tengo con quién compartir esa felicidad? no sé, es que Aristóteles no te diría que vos tendrías que ser feliz por recibirte. Lo que Aristóteles dice es, el recibirte es un medio para seguir trabajando en tu vida. ¿Cuál es tu felicidad? El trabajo que haces vos con tu vida todos los días, con un fin. ¿Y ese fin cuándo se cumple? Nunca, porque mientras tengas vida, sigues trabajando por ese fin. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Me tengo que morir? no te mueres, ya no puedes ser feliz, sino que lo que dice Aristóteles es, ¿cuándo se consigue la felicidad? ¿A los 50 años? Entonces, ¿qué haces a los 51? ¿Se entiende? ¿Cuándo se consigue la felicidad? Cuando te recibes, muy bien. ¿Y después qué pasa? Ya sos infeliz. ¿Cuándo se consigue la felicidad? ¿Cuando tienes hijos? ¿Cuando te casas? No, porque todos esos son medios para vos seguir trabajando en tu vida. Mientras vos tengas vida, tienes que seguir trabajando en tu vida, tratar de ser plenamente cada día humano, trabajar en la virtud. Eso es lo que dice Aristóteles, que es, mientras tengas vida, vos vas a seguir trabajando en la felicidad. Y cuando lo has hecho mucho tiempo, mejor vas a estar en ese estado. Entonces las cosas que te sucedan afuera van a ser menos impactantes en tu vida. Porque vos has trabajado mucho en tu vida. Ahora, si vos pones la felicidad afuera, entonces depende de lo que hacen nosotros. Si está o no está. Si te recibes o no te recibes. Si sos campeón o no sos campeón. ¿Se entiende cómo va el tema? Vos sos boxeador y trabajas 20 años para ser boxeador. Muy bien. Ser boxeador formaría parte de tu proyecto de vida. Y bueno, lo puedes trabajar. Bien. Pero ¿y si no sos campeón? Entonces ¿qué? ¿Tu vida ya se arruinó? Porque no sos campeón. No. Listo, no fuiste campeón, una frustración. Sigues trabajando en tu vida general con todas las cosas. Una de estas no llegó. Sigues con otras. O sea, la idea es no de hacer depender toda tu felicidad de una sola cosa. De una persona, de un logro, de un trabajo. ¿Se entiende? Esa es la idea. Por eso que la felicidad tampoco es por suerte. Veo caminando, me encuentro con un cheque de 10 millones de dólares. Soy feliz. ¿Cómo va a ser feliz eso? De Aristóteles. ¿Qué has hecho vos para conseguir la felicidad? Te has encontrado un cheque. ¿Y eso qué tiene que ver con conseguir la felicidad? Entonces, si no tienes cheques, sos infeliz. ¿Ves? O sea, otra vez, siempre la cuestión que está afuera es la que no te va a brindar felicidad. Eso te puede dificultar, ayudar, ser una materia prima para trabajar, pero la felicidad es un estado interno que uno tiene que hacer todos los días para trabajar. Acuérdense que felicidad en Aristóteles es plenitud, eudaimonía. ¿Se entiende más o menos? Pregunta si no se entiende. Sí, profe. Fíjense los monjes budistas. Fíjense los monjes budistas. ¿De qué dependen para ser felices ellos? Depende de una persona, de que se casan, de que tienen trabajo, de que consiguen no sé qué cosa. ¿Dependen de eso? O es más bien algo que ellos hacen todos los días tratando de buscar la paz. La paz, digamos, en el sentido de la estabilidad emocional. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, aceptan un montón de cosas, aceptan la enfermedad, aceptan la muerte, aceptan un montón de injusticias como formando parte del mundo, y su espíritu está lo más equilibrado posible ante esas vicisitudes de la vida. Eso es conseguir la paz, que es algo parecido a lo que Aristóteles habla de estabilidad, en el sentido de que las cosas que te sucedan no te afecten lo suficiente como para que te rompan tu vida.
sino que vos tienes que trabajar para aceptar un montón de cosas, para vivir de un modo tal que vos pases por las vicisitudes de la vida de un modo más o menos estable. Esa es la idea de Aristóteles. Profe, Sí. entonces digamos que para alcanzar la felicidad no depende de una sola herramienta, sino distintas herramientas para alcanzar ese fin, que después se van a convertir en otras herramientas. Depende O de sea, todo no lo... es Depende... un solo camino, digamos, Es un solo camino. Lo que pasa es que los caracteres que vos tienes que forjar tienen que estar todos como probados, como trabajados. O sea, es un solo camino, pero con herramientas distintas dependiendo Y de cada sí, persona. exactamente. ¿A vos qué te hace mal en tu vida? Esto, listo, trabaja en eso. Porque la otra no te hace nada. Bueno, entonces no te preocupes por eso. ¿Pero qué te hace mal? ¿Qué te desequilibra? Esto, listo, hay que trabajar ahí. Ese es tu medio que tienes que conseguir. Yo suelo, qué sé yo, como dice alguno, yo me enamoro perdidamente, me entrego. Bueno, no hagas eso, porque estás desequilibrado. ¿Se entiende la cuestión? O sea, cuando menos dependa de los demás, de los otros, para vos estar bien, estar, digamos, plenamente bien, entonces más tienes que trabajar, porque si no estarías desequilibrado. Bueno, a mí me enoja esto, yo cuando hago esto me enojo, me descontrolo. Bueno, trabaje aquí, no se descontrole, contrólese. Ese sería el trabajito que hay que hacer. Un trabajito bastante pesado, por supuesto, porque uno sabe en dónde tiene esos descontroles, digamos. Entonces tiene que trabajar en ese descontrol hasta conseguir el control. Y cuando consigue el control ya tiene un carácter distinto, ya ve las cosas de otra manera, ya las cosas que suceden afuera no lo afectan tanto interiormente, entonces ya su felicidad no depende de otra persona, no depende de si gana o no gana, no depende de si se recibe o no se recibe, qué sé yo. Hay muchas cosas que podemos cambiar con respecto a esto. Eso creo que es la parte actual de Aristóteles, que es la idea de que tu camino personal debe ser algo que vos lo encares conscientemente todos los días, que no te dejes llevar por los demás, que no dependas de otro, que los demás sean alguien que te ayude o que sea un obstáculo a vencer, pero no que dependa de otra persona, o que dependa de un puesto, o que dependa de un trabajo, o que dependa de, no sé, X cosa. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Ustedes me dirán que esto suena muy a autoayuda. Lo que pasa es que es al revés. La autoayuda ha tomado mucho de aquí. No es que la han inventado ellos. Lo que pasa es que la autoayuda es un mal camino, porque la autoayuda no es autoayuda. Es hacer lo que te dice el otro. Y aquí Aristóteles no te está diciendo eso. Te está diciendo, vos tienes que trabajar todos tus días en tu carácter y forjarlo. Tampoco te está diciendo cosas mágicas. No te está diciendo vete a la religión, vete aquí, reza aquí, ahora no. No te está diciendo vos solo tienes que trabajar todos tus días por mejorar. Y por el bien común. Esa es una cosa que él dice, si tu fin no implica el bien común, no está siendo ético. Eso también hay que subrayarlo. Yo lo doy por descontado porque la ética tiene que ver con el bien común. O sea, si uno tiene como fin algo que daña a otras personas, no es ética. Entonces, la ética coincide con el bien común. Bien, y en el capítulo 10 Aristóteles dice expresamente que la vida feliz, la vida en la eudaimonía, es lo que él llama la contemplación de la teoría en la polis. La contemplación de la teoría en la polis. Eso parece ser algo muy mágico,
Pero en realidad lo que quiere decir Aristóteles es la consagración de tu vida a estos aspectos que tienen que ver con el ser plenamente humano, por ejemplo, lo racional, lo espiritual, digamos, lo mental. Eso sería la cuestión que está diciendo Aristóteles, la contemplación de la teoría. O sea, en el sentido que dedicar tu vida a esto. No al honor, no a hacer campeón mundial, no a ganar no sé qué cosa, no es nada de eso. A contemplar la teoría significa consagrarte tu vida a ser un ser humano pleno. Y ese ser humano pleno lo puedes conseguir no consiguiendo esto, no consiguiendo aquello, no recibiéndote, no haciendo cambio mundial. Esas son circunstancias que no ayudan. O mejor dicho, que no debieran ser importantes. Bien, yo le voy a dar el libro 1, 2 y el 10 para que lean. Hay muchas cosas que dice Aristóteles ahí que me pueden preguntar, porque yo no las digo todas aquí, pues si no, no tendría sentido que lean el texto. Sí, yo les doy una versión un poco más personal de lo que yo considero Aristóteles. Y creo que tiene actualmente mucha vigencia por esta cuestión de que en nuestro escenario cotidiano, más bien los consejos son opuestos a los de Aristóteles. O sea, en nuestra situación actual, en nuestra cotidianidad, lo que se aconseja no es el equilibrio. Más bien se aconseja la satisfacción del deseo. O sea, lo que dicen hoy en día como etos cotidiano es luchar por tus sueños, conseguir todo lo que quieras, tratar de hacer todo lo que quieras, o sea, como satisfaciendo deseos todo el tiempo. Y aquí lo que Aristóteles dice es, no es cierto que eso sea lo mejor. A veces sí, a veces no, depende de tu proyecto, depende de lo que lo quieres hacer. Y lo que sí tienes que poner en cuenta es la virtud, que es, estás siendo equilibrado, estás luchando con tu carácter todos los días, estás siendo disciplinado en algunas cosas. Bueno, ese me parece que es el camino que nos lleva a ser mejores estudiantes, mejores profesionales, mejores lo que sea, padres, hijos, lo que sea. Esas cosas me parece a mí que se ha perdido un poco, y me parece bien recuperarla con Aristóteles, la idea de el sacrificio como parte de la disciplina que uno tiene que hacer todos los días. Y la consagración del deseo como fin me parece que no es necesariamente lo mejor. Hay otras filosofías que no vamos a ver aquí que luchan incluso en contra del deseo, pero bueno, no lo vamos a ver por falta de tiempo. Pero arranca aquí en Aristóteles y en el pensamiento oriental esto del equilibrio como el bien. Y de eso se entiende también un poco el mensaje budista y demás. Sí, me parece como, no es la palabra utópica, pero es como bastante complicado, porque me viene ahora en este momento Hobbes cuando decía que el ser humano tiene una naturaleza imperfecta, en el que sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero tendía a abrazar el mal o algo así decía. Esta cuestión de que estamos atravesados por un montón de cuestiones, como el capitalismo, que te venden todo el tiempo esta idea de ser feliz a partir del consumo de determinados objetos o cosas o eventos. Es como me parece muy difícil lo que plantea Aristóteles en ese sentido de practicar todos los días para ser pleno, digamos. Claro. Como estando muy dispersos por un montón de cuestiones, digamos, culturales también. Está bien, pero la cuestión es la siguiente. Si vos quieres realizar tu vida, digamos, necesariamente tiene que ser realizada tu vida dentro del contexto cultural en el cual vos vives y teniendo los valores que viven, o puedes hacer otra cosa.
Pregunto. Y tendría que trascender a lo que es la cultura, porque supuestamente lo que busca es una ética que sea universal. Bueno, entonces, ahí está la cuestión. Por eso que Aristóteles es interesante, porque es un medio de cuestionar la cultura en donde estás. Y pensar, ¿es bueno lo que me da la cultura? ¿Es bueno lo que los valores que propone? ¿Me sirven para mi vida? Esa sería la cuestión. Y si por ahí lo que yo quiero es otra cosa y no lo estoy consiguiendo, y aquí hay algo que me sirve para mejorar mi vida, y bueno, ahí está Aristóteles, ahí está toda la filosofía que vamos a ver, que es, como dices vos, es difícil porque claro, la cultura te está diciendo todo el tiempo, hace esto, como si fuera lo único que se puede hacer. ¿Por qué? Y porque no hay alternativas. Pero si proponemos una alternativa, claro que es difícil. Pero bueno, por ahí esa alternativa salva mi vida. Por ahí esa alternativa me hace mejor. No es la palabra... No es una utopía. ¿Es difícil? Sí. Sí, es difícil. Porque en un lugar donde te están diciendo que el consumismo, o sea, la satisfacción del deseo, es lo que te hace feliz, realmente no lo es. Porque si te pones a pensar, ¿cuántas personas pueden cumplir lo que realmente te pide la sociedad que cumples? Muy poquitas, las demás te quedan todas frustradas. Porque no analizan su vida, porque creen que los valores, eso que plantea la sociedad, es lo que uno hay que hacer. Y no se dan cuenta que esos valores están propuestos por otros, no por mí. Sí, como lo que sucede también en cuanto al género, por ejemplo, o las diversidades, las disidencias y demás. Me parece. Es que todo está atravesado por lo mismo, que es, hay una forma de vivir que es la que es consagrada, y si no estás ahí, entonces supuestamente no vas a ser feliz, no estás cumpliendo con los objetivos. Claro, porque los objetivos no son los míos, son los de los demás. Pero el tema es, ¿cuáles son mis objetivos realmente? ¿Yo quiero hacer esto? ¿O solamente lo hago porque hay que hacer? Ahora, cuando se presenta una alternativa, dice, bueno, aquí hay otra forma de vivir. No, yo no digo que sean budistas, pero si alguien quiere ser budista, muy bien. ¿Cuál es el problema? Criticará el budismo en algunas partes, pero por ahí ellos han conseguido que no era su deseo vivir según lo que pensaba la sociedad, era otro. Y bueno, entonces hay que seguir por ahí. Y por ahí pensar en esta vida desde un punto de vista de Aristóteles, quizás no sea toda tu vida, pero algunas cosas puedes incorporar y decir, mira qué interesante esto que está diciendo, que vos vives mejor siendo equilibrado que siendo excesivamente una vida excesiva, digamos. Que a veces es lo que te propone la sociedad, una vida excesiva, una vida como casi sin medida, sin control. Y eso no es la felicidad. Nosotros pensamos a ver la felicidad como algo sin control, como 15 días de joda. Pero eso no trae la felicidad. Al contrario. Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Bueno, porque la cultura del consumismo, como dice vos, mejor que consumas 15 días, obviamente. Pero no le estás haciendo bien a tu cuerpo, ni a tu salud, ni a tu propia psique como persona. Por ahí sí puedes estar alegre, pero no 15 días, no 5 días, no 3, como se hace. Entonces la idea es esta, otra vez el equilibrio. Por eso la alternativa de la filosofía siempre va a ser más incómoda. Porque implica, claro, cambiar la vida, cambiar los valores, cambiar un montón de cosas que desde la sociedad están impuestas. Pero la idea de la filosofía, acuérdense, siempre es ganar autonomía, ganar libertad. Y al ganar libertad uno se siente más conforme con su vida. Porque ya está haciendo lo que uno piensa que es mejor. En cambio, si uno tiene menos libertad haciendo lo que hacen los demás, bueno, va a encajar en la sociedad, pero por allí no es lo que uno quiere, a costa de su libertad. Entonces siempre la alternativa es esa, más libertad o menos libertad y más, ¿cómo decirlo?, menos conflicto, si quiere.
Bueno, esto es más o menos Aristóteles, digamos. Ustedes van a leer ahí en unos textos un poco más o si quieren ustedes un poco más técnico todo, porque Aristóteles no habla así como hablo yo, pero sí la idea central es esa, digamos.